Mire, ¿qué más? Mm, bueno, fino. Veo que no estás tosiendo, so I guess you're... Eh, Tú sabes, tengo como un dolorcito de garganta que me empieza por la tarde. Este, No me jodas, de verdad. Fuera de joda, en serio, que me cuesta respirar un poco y entonces se lo estaba comentando a Mónica ayer y Mónica me dijo, no, tú lo que estás es cagado. La última vez que hablamos fue el año pasado, ¿verdad? Sí, hicimos como Para una el cosa ahí número, de... el número aquel de que iban a soltar por los lados del 25 de diciembre o así, ¿no? Sí, exacto, era como el especial de Año Nuevo para Exacto, el que la espectáculo. gente... Coño, las vainas que han Sí, pasado desde entonces, weón. O sea, tenemos que sí, en hablar serio, sobre todo. tanto así, en apenas 3 meses. Sí, pana, sí, sí. Ha sido para mí no una sorpresa, no te voy a decir que fue una sorpresa, pero ¿Mm? debo admitir que, coño, las expectativas son, o sea, el perfil de los políticos es todavía más bajo Mm. que la expectativa mala o pésima que ya yo tenía. O sea, es una vaina O sea, increíble, weón. mierda, que eso... Es una vaina increíble, pero bueno, pana, es la... Bueno, empecemos cronológicamente. ¿Cuál fue tu Bueno, primera decepción del año? a principios muy temprano en el año, em, a mí una de mis fuentes de absoluta confianza me informa ¿Mm? sobre la existencia de grabaciones de video y de fotografías del papá de Ujú, Guaidó en el ujú, castillo del Bolichico, ujú. De entonces Betancourt, ¿no? de Betancur en las afueras de Madrid. Entonces yo llego y pongo un tweet y claro, el tweet fue, con toda honestidad debo decirlo y admitirlo, el tweet fue a destiempo porque yo en realidad, o sea, me salté la barrera. Yo no he debido decir nada en ese momento, pero igual lo hice. Entonces puse un tweet al respecto, creo que fue el 9 de enero. Y por supuesto, bueno, me cayeron encima como siempre. No, tú, ¿qué tal? Que tú eres del Ujú, G2, que tú esto, que lo otro, que eso es mentira, que yo no sé qué. Bueno, ujú, bueno, resulta que la mentira fue refrendada y vindicada nada más y nada menos que en CNN, en un ujú, reportaje larguísimo, primero en el ujú, Pan Am Post, que ellos de ujú, alguna forma que todavía hasta el día de hoy no sé cómo, pero ellos se hicieron de la famosa foto del padre de Guaidó ahí comiéndose un jamoncito, tú sabes, de jabugo y tal. ujú, Y, y luego CNN. Obviamente, en la fuente de toda esa información, es decir, de esos videos, de esas grabaciones de video y de esas fotografías y tal, entiendo que es Lev Parnas, quien ujú, es el ex socio y ex leguleyo de Rudy Giuliani, ujú, que estuvo coordinando con la mamá ujú, de Betancourt el sarao que montaron en el castillo de Betancourt ujú, a principios de agosto del año pasado. Es decir, el tipo ujú, se les volteó porque ujú, obviamente es parte de una investigación sobre el tema del impeachment. Te recordarás que el tema del ujú, impeachment sobre Trump era supuestamente por, digamos, diligencias y maniobras y hechos ujú, indebidos con respecto a ujú, Ucrania. Y resulta que este ujú, tipo, Lev Parnas, está metido en el corazón de ese problema. ujú, Y de paso, entonces es el que orquestó y organizó todo el encuentro entre Giuliani y el bolichico de Tancur y el padre de Guaidó y el hermano de Guaidó y toda esa gente en el ujú. Castillito ahí en las afueras de Madrid. Entonces, por supuesto, cuando lo dice Alec Boyd, tú sabes, ese hablador de huevo, nah, ese es un loco, tal, no le crean. Pero cuando lo dice CNN, coño, ya la Mm. vaina toma entonces una dimensión que los imbéciles venezolanos no pueden, ni saben ni pueden contrarrestar.
Entonces, eso pasó, ya te digo, a principios de enero. Evidentemente después de eso vino el famoso voto del impeachment, en donde ya se sabía que a este hombre no iban a votar en contra, puesto que él tenía la mayoría en el Senado, ¿no? Pero independientemente de eso, parte de las investigaciones que se han adelantado en cuanto al rol de este tipo Parnas dentro de todo el, digamos, chanchullo trumpiano con Ucrania. El tipo el tipo le quitaron los teléfonos, el tipo, toda una cantidad de mensajes de texto y de WhatsApp ya son parte del récord público, en donde él se está texteando con la mamá del bolichico, es decir, ya eso es del dominio público. Entonces ya no pueden, tú sabes, disparar al mensajero y decir, este es un hablador de huevonada, cuando el Congreso y el Senado de los Estados Unidos están utilizando mucha de esa información como información absolutamente veraz y válida que proviene del Lev Parnas. Cuando tú dices el dominio público, ¿quiere decir que yo puedo ir a ver los mensajes en algún lado? Tú puedes ir a ver los mensajes en algún lado, tal cual. Wow. Yo de hecho puse un link y todo, o sea, yo publiqué después sobre todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso digamos que es el problemita. Por supuesto, Guaidó no ha dicho nada al respecto. La vaina no es con él, tú sabes, ese papá no es el papá de él, es el hermano de otro, es decir, él no tiene nada que ver con el asunto y el tipo está negado a, agarrar el toro por los cachos y decir, bueno, vale, si fue mi papá, o si era yo, o si era mi hermano, nada. Entonces, lo más preocupante de todo esto no es tanto la defensa que Giuliani supuestamente asume del bolichico Betancourt y que luego traslada a Estados Unidos directamente en cabildeo con el fiscal general de los Estados Unidos, con William Barr. Eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que se discute entre el bolichico Betancourt y Giuliani en cuanto a posibilidades de transar con bonos de la deuda venezolana y de PDVSA, y en cuanto a posibilidades de explotación petrolera en Venezuela, que él le ofrece a Giuliani, huevón, como para dorarle la píldora y decirle, no, vente conmigo, pana, porque conmigo vas a hacer negocio, vas a hacer plata como no has hecho plata nunca en tu vida. Entonces, de eso tampoco se ha hablado, por supuesto, en la esfera política y pública en Venezuela, porque ellos saben, tú sabes, ellos todos sufren del síndrome del avestruz. Pero eso es gravísimo, pana. Es gravísimo que un tipo como Betancourt, llame por teléfono a Guaidó o a Leopoldo López o al padre de Leopoldo López o a quien sea con quien él controla, tú sabes, normalmente este tipo de situaciones, y le diga, mira, móntame un avión ese tipo y me lo traes para acá porque yo necesito demostrarle a Giuliani que Guaidó está conmigo. Y la mejor manera de proveer esa bona fide, ¿cómo es? Bueno, vale, tráeme al papá y al hermano del tipo y me los paras aquí porque yo necesito que estén aquí el día tal. Y que los tipos vayan. Y que los tipos vayan, bueno, y se presenten ahí y se estén comiendo el jamón y se estén chupando el cherry. Es decir, y al mismo tiempo, entonces el carajo ofreciendo este tipo de negocio, ¿a quién? A Giuliani. Entonces, hay que detenerse un momento y pensar, bueno, esos negocios de petróleo, Guaidó está en posición de hacerse de la vista gorda para que el bolichico ofrezca concesiones o negocios de petróleo en Venezuela a Giuliani, o tiene la potestad para que ese tipo de negocios se lleven a cabo. La respuesta es no. Esos negocios solo se pueden llevar a cabo con el chavismo. Ahora, lo de los bonos es otra cosa, porque acuérdate que la oposición decidió en un momento dado que ellos iban a honrar el pago de unos bonos. ¿Te acuerdas? Y en el honrar ese pago de esos bonos, entonces parece ser que el bolichico ya estaba suficientemente apalancado y el pana se metió una bola de billete en el bolsillo, gracias a Guaidó. Entonces el carajo está jugando, tú sabes, a ganador y a placer, los tiene a todos controlados, y coño, y no pasa nada, pana. Y no pasa nada. Entonces, ya va. Ok.
Ajá. Volviendo a este punto que, sabes, que digo siempre, coño, pero el fin no justifica los medios. Pero, ajá, entonces defíneme el fin. En el supuesto caso de que el fin sea, comillas, el fin de la usurpación, Ok. no es admisible juntarte con el diablo y hacer que el diablo se meta unos cuantos millones eh, bueno, para que te echen una mano. En teoría sí, en teoría sí, es decir, si somos gente, vamos a pensar ahora por un instante que nosotros somos suizos y en realidad Ujú, nos importa un coño lo que está pasando en Venezuela y lo que estamos es buscando una ujú, solución pragmática al problema de Venezuela. Entonces, si tú y yo fuéramos suizos, yo te puedo decir, claro, pana, tienes toda la razón. ujú, Vamos a sentarnos ujú, no solamente con el diablo, no, tráete a todos los diablos para tratar de buscarle ujú, una solución negociada a esto. Pero la realidad es que ni somos suizos, ni los que ujú, están formando parte de estas supuestas negociaciones y de estos supuestos saraos con el diablo tienen posibilidad alguna de lograr el cese de la usurpación. Entonces, por eso te ujú, digo, defíneme el fin, porque si tú me ujú. dices a mí que hay una posibilidad viable de que Guaidó logre ese cese de la usurpación, yo te voy a decir, oye, sí, vale, que se reúne con el bolchico, con el sea, pero la realidad es que estamos a 1 año, 3 meses casi Ujú, del pronunciamiento famoso en la mitad de la calle y Guaidó no ujú. está ni de cerca en acabar con la usurpación, mi pana. O sea, Sí. no puede estar más lejos, mejor dicho, en acabar con de los objetivos y el propósito de acabar con la usurpación. Entonces, ¿cuál es Eh, o sea, cuál es la finalidad de juntarse con gente como Betancourt? Vamos a ver si entiendo. Y tú trata como de cambiarte el sombrero y de ponerte sombrero de ponderado Ujú. Qué para ver rata, si qué rata. That was a low blow, man. el, el- la oposición ha logrado el control de unos recursos que pertenecen al Estado venezolano, Ujú, de cierta manera a ti y a mí, pero bueno, o no porque somos ujú, parias, ujú. pero bueno, que pertenecen al Estado venezolano. Y entonces ahora están disponiendo de ellos para hacer negocios. Correcto. Eso es, ¿verdad? Eso es. No estoy exagerando al asumir esta postura. No creo que estés exagerando en lo absoluto. Yo creo que Mm. eh, es bastante evidente que ser oposición en Venezuela. Ajá. Y toda la intervención del gobierno norteamericano fue para habilitar la toma de posesión de estos recursos, ¿no? Sí, sí, porque los Estados Unidos evidentemente tienen que tener muy claro que la ayuda a el movimiento o el estamento opositor en Venezuela va a tener un costo, no solamente Ujú, político, sino económico. Entonces, ujú, ¿qué mejor manera de paliar esa factura que permitiendo que estos tipos se hagan de algunos recursos que Venezuela tiene en el exterior, que hasta ujú, ahora eran controlados con absoluta discreción por parte de los chavistas y pasarle ese, digamos, chance de controlar esos recursos a la gente de Guaidó. Entonces tú ves ujú, cómo los tipos nombraron un directorio ad hoc y se metieron en Citgo. Tú ves como los tipos están supuestamente peleando algunos casos y dizque defendiendo los intereses de Venezuela en ciertos tribunales y tal y qué sé yo. ujú, Pero la realidad es que ellos lo que están es tratando a toda costa de hacerse con recursos que son del Estado venezolano, que finalmente han sido ujú, mal administrados cuando no robados por los chavistas. Entonces ellos están ujú. tratando de como que, bueno, vale, dame acá porque ya tú gozaste bastante de eso, ahora es mi turno y como a mí me va a costar un montón reactivar este país, reorganizar la economía,
cuesta un montón tener un gobierno paralelo, cuesta un montón tener una serie de diplomáticos que no sirven para nada en todos los países del mundo. O sea, todo eso cuesta dinero y evidentemente los Estados Unidos, yo me imagino que no estará de muy buena gana pensando, bueno, vamos a financiar a esta gente por secula seculorum. Ellos estarán pensando, vamos a ver cómo ayudamos a esta gente para que ellos se autofinancien en su movimiento político y nosotros les damos el respaldo político que ellos necesiten a nivel de multilaterales, a nivel de la OEA, a nivel de, tú sabes, Departamento de Estado. Pero, coño, el billete tiene que salir de algún lado, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el bolsillo de los contribuyentes americanos. Sí, preferiblemente no. Preferiblemente no, correcto. Entonces, otra de los chismes que de los cuales me enteré de muy buena fuente fue, me filtraron algunos documentos sobre cómo se estaba manejando la ayuda económica que los Estados Unidos estaba dispensando a diferentes ONG en Venezuela. Encuentro que una de las ONGs relacionadas con esto e involucradas en esto es una ONG que es capitaneada y dirigida por John Goycochea, que no tiene, o sea, que es una ONG eminentemente política y de formación de jóvenes políticos y de jóvenes universitarios que quieren o que quieran empezar a participar en la política de Venezuela y tal. Y me doy cuenta que los tipos están recibiendo dinero de los Estados Unidos para programas de desarrollo de agricultura en la Venezuela rural. Ok, entonces yo digo, ¿what? O sea, ¿en dónde hay alguna evidencia de que John Goycochea y sus convives han estado en algún conuco de Venezuela haciendo algún programa de desarrollo sostenible de agricultura en Venezuela, así sean los ranchos verticales que trataron de montar en el centro de Caracas? Entonces, cuando publico aquello, eso coincide con la gira internacional del señor Guaidó, tú sabes, el Charm Offensive ese que se lanzó, y entonces resulta que empezaron a regar por ahí que es que Trump no se iba a reunir con Guaidó porque Infodio había publicado. Imagínate, tú la locura, la locura. Entonces empiezo a recibir ataques de la mujercita de Moris Beracha, empiezo a recibir ataques de gente que está cerca de Vecchio. Entonces tú dices, coño, pana, o sea, ¿dónde está el piso? ¿Dónde está el fondo moral de esta gente, güey? O sea, hasta qué tan bajo puede llegar esta gente. O sea, porque aparentemente estaban molestos contigo porque por lo que habías publicado, Trump no se iba a reunir con Guaidó. Correcto. Ese es el argumento. Sí, imagínate que yo tuviera ese poder. Pana, o sea, si llegas a tener ese poder algún día... Te aviso. Sí, bueno, porque... Coño, ¿sabes? Yo, de hecho, no pido mucho. Pues, ¿sabes? Yo soy un tipo de placeres modestos. Sí. $30,000 no resuelve ningún problema en el mundo. Pero, me ayuda como a estabilizar la cosa, ¿entiendes? No, increíble, pana. O sea, es increíble lo que... Volviendo a lo de... Al gran tour de Guaidó, me parece que, ¿sabes? Luego de que hablamos, casi que una semana después de que hablamos, ocurrió lo de la asamblea y entonces el tipo tuvo como un subidón, ¿no? En la apreciación pública. Y luego hizo esta gira y ese gran golpe ¿sabes? De haber sido del name check en el State of the Union y eso, ¿no? Union, sí. Y entonces, bueno, como que las cosas parecían estar acomodándose o alineándose en términos de apoyo internacional y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego llegó febrero, no sé. ¿Tú cómo viste eso sabiendo lo que sabes? ¿Cómo viste tú esa gira? ¿Qué crees tú que era esa gira? Bueno, mira, me pareció y así lo expresé en alguna entrevista que me hicieron.
me pareció avergonzante. Y te voy a explicar por qué. El State of the Union, en donde, como dices tú, el name checking trabajó muy bien, y donde le dan una ovación en pie a Guaidó. En el momento en que eso sucede, ya Reuters y CNN habían publicado sobre los encuentros del padre de Guaidó con Giuliani, con el Bolichico, en el Castillo del Alamín, en Madrid. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, si estos congresistas y estos políticos gringos están al tanto del tipo de gente con el que Guaidó y el entorno más cercano de Guaidó se están reuniendo, y todavía de forma bipartidista lo llaman al State of the Union y le dan ese tipo de ovación, brother, hay algo que está muy podrido en la política a nivel mundial. O sea, no es un problema endémico de Venezuela, es un problema global. Cuando tú ves a la Nancy Pelosi aplaudiendo casi que, coño, que se le van a caer las joyas al Guaidó, brother, coño, pan, o sea, there is something terribly wrong in Denmark. Sí, entonces, eso fue una de las apreciaciones que yo tuve. Otra de ellas fue, me pareció que Guaidó era más popular fuera de Venezuela que en Venezuela, puesto que en varios sitios congregó, en Madrid sobre todo, congregó una cantidad industrial de gente, y cuando el tipo definitivamente aterrizó en Maiquetía, habían 4 gatos esperando por él. Entonces sí. Pero una batalla campal, ¿no? Una batalla, exacto. Había mucho más chavistas, pero a donde yo voy es, si tú eres de verdad la esperanza de todo el conglomerado opositor en Venezuela que está deseoso de que llegues después de tu gira triunfal a nivel internacional, oye, y que 25 chavistas te hayan aguado la fiesta aterrizando en Maiquetía. Bueno, pero la gente está asustada, ¿no? Y no van a ir a Maiquetía porque cierran las vías. Pero inclusive el tipo es de La Guaira, brother. Él es de La Guaira, él es de ahí. Entonces tú me vas a decir que en La Guaira no hay más de 25 gentes para que vengan a, tú sabes, a cheering a su gran líder. Pero él afrontar eso es mucho más valiente que tú, que estás ahí cómodamente en tu apartamento de Londres escribiendo huevonadas en una página web. Bueno, la diferencia... Él se juega el pellejo. Bueno, la diferencia es que él es político y yo no soy político. Él está buscando la presidencia de la República, yo no estoy buscando la presidencia de la República. Es decir, cada quien tiene que asumir el barranco en el que está metido. Yo asumo mi barranco y lo vengo asumiendo desde hace un montón de tiempo por lo que hago, pero evidentemente nadie puede esperar que él y yo estemos, digamos, en la misma categoría cuando él es una figura pública que está aspirando a la presidencia de Venezuela. Yo no. O sea, yo no quiero ser presidente. O sea, que por ejemplo esa batalla campal en el aeropuerto o ¿sabes? O empujarse con la Guardia Nacional para poder entrar a la asamblea y tal, es table stakes en ese nivel. Claro, pana. Es lo mínimo que se espera, ¿no? Pero por supuesto. O sea, o es que él está esperando que le vayan a tocar la puerta de la casa ya y le regalen, aquí está, toma tú sabes, el blasón presidencial para que tú ahora... No, él se la va a tener que sudar. Y entretenérsela que sudar es esa. O sea, yo siempre he dicho, cuando la gente me ha comentado, oye, pero es que el pobre muchacho está arriesgando su vida y en cualquier momento lo van a matar. Yo siempre digo, mira, a ese tipo no le van a poner una mano encima. Ese tipo no le van a tocar un pelo. Porque tú podrás decir lo que tú quieras de los chavistas, pero los chavistas no se van a tirar ese problemón de meter ese tipo en un problema físico, de meterlo preso, de atentar contra su integridad física ni la de su familia, porque saben que eso pudiera ser quizá un detonante para otras acciones mucho más graves. Entonces ellos no lo van a hacer. Primero porque no están seguros de cuál pudiera ser la reacción por parte de los Estados Unidos y de un tipo como Trump, que es completamente impredecible. Y por otro, porque sencillamente no tienen la necesidad, mi pana. Ellos no tienen la necesidad de meter a Guaidó preso. Ellos no tienen la necesidad de mandar a matar a Guaidó ni de atropellar, ¿verdad? Guaidó es un perro sin dientes, brother.
Guaidó es un tipo que no representa ningún peligro para el chavismo, ninguno. Entonces, ¿para qué lo van a ir a joder? ¿Para qué? ¿Qué van a ganar con eso? Así es como yo lo veo, por lo menos. Sin embargo, está haciendo plata, ¿no? Bueno, él no, su entorno. Bueno, el entorno obviamente, el de enchufados, tú sabes, el muchacho que se crió con él, llegó y registraron una empresa aquí en Londres junto con, tú sabes, banqueros de Ruperti, entonces supuestamente triangulan con bancos en Sudáfrica todas las donaciones. Es decir, hay todo un movimiento de recolección de billetes para ayudar la campaña opositora de Guaidó. Yo creo que eso es plata perdida porque no van a lograr absolutamente nada. Los opositores van a llegar solamente hasta donde el chavismo quiera que lleguen, ni más ni menos. Y no hay tamaño de billetera que va a cambiar eso en Venezuela en el futuro medio e inmediato. Es curioso que lo hayas dicho, pero estaba hablando con un suizo sobre esto. Sobre lo de Betancourt. Ajá. Y entonces, más o menos explicaba la cosa, ¿no? O sea, de dónde venía Betancourt y tal, y qué era lo que había hecho, y qué era lo que estaba pasando ahora. Y entonces el tipo me decía, bueno, pero el dinero tiene que venir de algún lado, ¿no? O sea, alguien tiene que financiar, porque ¿de qué vive esa gente? Los Exactamente. Políticos de oposición, ¿no? Exacto. Así que no puede ser tan naif para pensar que, bueno, tienen que juntarse con alguien, ¿no? Y bueno, me parece que es un buen aliado considerando que debe conocer algo de la bestia por dentro, me dice el suizo. Y que, pero tiene las manos manchadas de sangre. Y bueno, todas las transiciones, ¿sabes? Y tienen algún personaje de ese tipo, ¿no? Tal cual. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? Y yo bueno, en el fondo lo que pasa es que yo quiero venganza. Y él me dijo, bueno, yo creo que no vas a tener venganza nunca. No vamos a tener. Eso sí es verdad que estoy de acuerdo con tu amigo suizo, colega suizo. No importa cuán deseosos estemos, yo creo que ya es más que evidente que muchos de ellos van a lograr irse con la cabulla en la pata. La única esperanza que yo todavía albergo es que la justicia americana se encargue de meterle los ganchos a Betancourt por su asociación con en diferentes esquemas de lavado de dinero, etcétera. Esa es la única esperanza que yo albergo. Pero dentro de Venezuela, dentro de el estamento político venezolano, la sociedad venezolana, ese tipo es otro Vinicio Carrero, bro. Ese tipo se robó lo que se robó, se fue a gozárselo por Europa, y pasarán los años y el tipo regresará cual campeón tú sabes, a plantar su estaca en su terruño y a decir, es que yo, tú sabes, soy ahora el nuevo Bolívar y el nuevo liberador de todo esto y el que va y esa es la realidad. De hecho, y siempre caigo en el mismo punto, la única esperanza que puedo todavía albergar es que el largo brazo de la justicia americana le llegue, porque también después de que la última vez que hablamos, pasaron un par de cosas bien interesantes en la Fiscalía de la Florida, en donde ya el Miami Herald, la Fiscalía de la Florida filtró una cantidad de información al Miami Herald y es así como que cuando aparece en el Miami Herald, entonces es verdad, ¿no? Información que gente que lee Infodio conoce hace 5 años, pero bueno, ahora como sale en el Miami Herald, entonces es verdad. Claro. Entonces, resulta que el Miami Herald nombra ya con nombre y apellido y de forma explícita al Betancourt metido en el guiso de los 4.500 millones con los hermanos Luis Ignacio Berto Anselmi. Y también obviamente Betancourt es parte directa del otro guiso de $1.200 millones por el cual
Francisco Convit, su carnal primo hermano del alma, está esconchado allá en Caracas y está fugitivo de la justicia americana. Entonces, ya la justicia americana filtró a la prensa que Betancourt es un person of interest, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso a mí me contentó muchísimo, porque eso vino unos pocos días después de que la justicia suiza le metiera 4 batazos por el hígado a Betancourt y a sus convives en Suiza, porque los tipos estaban peleando en Suiza legalmente, tratando de obstaculizar o de parar la cooperación de letras rogatorias entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía Suiza, y resulta que la Fiscalía Suiza los mandó al coño de su madre y les dijo, nosotros vamos a mandar toda la información que nos pidan sobre todas las actividades en las que ustedes han estado involucrados. Entonces, sí, yo creo que para aquellos corruptos que nos están oyendo, la FIFA no pudo doblarle la mano a la justicia suiza para romper el secreto bancario. La FIFA. Si no pudo la FIFA, tú no vas a poder. Exacto. Estás jodido. Si pasaste por Suiza y los gringos están interesados, te jodiste. Exacto. Te jodiste para el coño. Entonces, los gringos, fíjate tú que los gringos hicieron una vaina cojonuda, que fue que los tipos de alguna forma extendieron la prescripción del delito. Es decir, los delitos de cuello blanco normalmente prescriben a los 4, 5, 6 años. Ya ahí prescriben los delitos. O sea, si tú no eres acusado en ese tiempo, you're free to go home. Entonces, el escándalo de los 4.500 millones, que fue el primer gran escándalo de lavado de dinero en el que participó Betancourt y Convit junto con los hermanos Oberto, ese escándalo, ese esquema lo montaron en el 2012. En el 2012. Y todavía al día de hoy, la Fiscalía gringa está indagando sobre ese caso. Estamos en el 2020, mi pan. Y las letras rogatorias, las cartas rogatorias que ellos enviaron a la Fiscalía Suiza, las enviaron justo antes de que venciera la prescripción en el 2018. Entonces los tipos han extendido 8 años y todavía están investigando ese guiso. Luego, el guiso de los 1.200 millones por el cual Convit está fugitivo fue en el 2014. Ese está en curso y en ese también está metido Betancourt. Entonces, los carajos han estirado legalmente del statute of limitation, de la prescripción, para poder seguir correteando a estos tipos. Entonces, a mí eso me parece fantástico porque indica que más allá del deseo político que pueda existir por parte de la administración Trump en cuanto a ayudar a la oposición, esto es una vaina puramente del Departamento de Justicia, en donde los tipos están aplicando, digamos, creativamente la ley para poder seguir investigando estos casos de gran corrupción que se han dado en Venezuela. ¿Cuál es la motivación de esto? Bueno, yo creo que como mucha de esa corrupción pasó por allí, acuérdate, mucha de ella pasó por Estados Unidos, por banca estadounidense, mucha compra de propiedades en Estados Unidos, muchos aviones gringos, tú sabes, repletos de boligarcas con putas neumáticas viajando por el mundo. Entonces, evidentemente los tipos están, pienso yo, bastante molestos con eso y quieren sentar un precedente. Obviamente Estados Unidos es un país corrupto como cualquier otro, porque hay muchísima corrupción como en cualquier otra parte, pero yo creo que los tipos están tratando de sentar un precedente como para decirles a los venezolanos y al resto de los latinoamericanos, mira, vengan, jodan, laven dinero, hagan lo que quieran, pero hasta un límite. O sea, no lo hagan así de descarado como lo han hecho estos tipos, porque eso puede acarrear consecuencias. ¿Existe algún tipo de presión social o es un asunto, como tú dices, de
puramente de justicia, una justicia Bueno, independiente? yo creo que ahí se combina también el aspecto político, porque acuérdate que Ujú, Florida es un campo de batalla política bien ujú, interesante, ¿no? ujú, Por la cantidad de latinos que hay allí. ujú, Entonces, Betancourt tiene a un abogado que lo defiende y lo representa, que es ujú, una figura bien interesante en ujú, Florida, un tipo que se llama ujú, John Sell. ujú, Este tipo John Sell es panita y convive desde hace muchísimos años y fue de hecho fiscal. Es muy amigo de Rudy Giuliani ujú, y todos ellos hacen vida allí en Florida y juegan, tú sabes, al golf en Mar-a-Lago y andan, tú sabes, haciéndose el trencito de los ujú, elefantes, me imagino yo por ahí también, ¿no? ujú, Entonces, hay un fiscal joven en la Florida que yo pienso y me imagino que puede también tener quizás aspiraciones políticas en un futuro, que el tipo está tratando como que de hacerse un nombre y una reputación ujú, dentro de la Fiscalía de la Florida, y como todos estos casos están básicamente radicados allí desde el punto de vista de jurisdicción, entonces es una batalla bien interesante donde tú tienes por un lado a la vieja guardia, digamos a los viejos republicanos, tratando de abrazar a Betancourt y de dejarlo ir con la cabulla en la pata, porque Betancourt puede representar la oportunidad de hacer mucho negocio y mucho dinero, pero por otro lado tienes como que a la nueva generación diciendo, no, aquí en mi cancha no van a venir con esta huevonada y yo ujú, sí voy a perseguir a estos tipos. ujú. Entonces es un Sí. aspecto que ahí entonces la política puede estar jugando un Mm, papel interesante, ¿no? ok. Ok, suponte que por fin logras cuadrar el negocio de tu vida, Ujú. o la CIA, o el G2. ¿Quién es el que te paga a ti? El G2, ¿no? Todos me pagan. Sí. Bueno, el G2 finalmente te paga 4.500 millones de dólares. Ujú. ¿Dónde hay que lavar eso? ¿Qué hay que hacer con eso para que no te terminen atrapando? Tú que eres experto en la gente que pillan. ¿A dónde hay que meter esa plata para que no te pillen? Bueno, en un mundo, digamos, ideal, Ujú. eso es tan sencillo como, coño, un pasaje de EasyJet a Geneva, mi pana, y ahí yo tengo todos los Oye, tipos. pero acabamos de ver que en Ginebra parece que la cosa no es tan segura. No, pero si tú me estás diciendo que la CIA es la que me está dando la plata, eso no es un origen ilícito, eso es un origen Mm. perfectamente Ah, bueno, lícito. no, es verdad, tienes razón. Ok, claro, Entonces, sí. yo me monto de Bueno, ok, ok, EasyJet, ok. La ajá, CIA te está pagando de forma por ilícita. por dirigir los escuadrones de la muerte que Ah, diriges ah, en Bolivia ok. para dar el golpe de Estado contra Evo Morales. Ok, entonces, bueno, igual me monto en mi EasyJet y me voy a Geneva y me reúno con gente como Arturo Fasana o me reúno con gente como este el papá del Guerric Canónica, ¿cómo se llama? Bueno, cualquier cantidad, Ujú, me reúno con cualquier banquero, tú sabes, ujú, ellos se llaman, los banqueros que hacen este tipo de diligencias y de negocios, ellos en realidad están en el High Net Worth Individual eh, ujú, sort of business. ujú, They service high net worth ujú, individuals. ujú. They are personal wealth managers. That's how they Ujú. call. Entonces Sí, sí. ellos se dan ese adjetivo calificativo como para Ujú, presentarse de forma decente y no decir, mira, básicamente yo soy un lavador de dinero, experto en lavar ujú, dinero. Entonces, mira, allí en Suiza hay una cantidad industrial de esos tipos, pero si no aquí ujú, también, aquí cerca de mi casa, en la ciudad de Londres, en la London, en City of London, hay ujú, cualquier cantidad de banqueros que te pueden decir para dónde tienes que mandar la plata, mm, qué tienes que hacer. ujú, Ni siquiera tiene que ser en jurisdicciones torcidas, o sea, ni siquiera te tienes que ir a, no sé, a África o a Belice, o no, lo puedes hacer todo aquí, todo por aquí, no hay ningún problema. Como lo mm, han hecho, de hecho, muchísimos de ellos, y por eso es que sí. ahora están metidos en los problemas en los que están metidos, porque si ellos se hubieran quedado, si Betancur hubiera agarrado esos 4.500 millones y los hubiera dejado en el banquito de Juan Carlos Escotet, en Banesco,
él no tuviera ningún problema, mi pana, ni uno. Pero como el bicho se le ocurrió que él era, tú sabes, Steve Jobs criollo, Sí. entonces, verga, él se fue el pelón de bola. Se creyó un International Man of Mystery. Exactamente. Es cuando ellos deciden hacer el proceso de internacionalización en donde llegan los problemas. Y y para referenciarte un ejemplo muy, muy reciente sobre esto, te recordarás del dictador de Angola, ¿no es cierto? Ajá, sí. Bueno, el dictador de Angola, ¿cuánto tiempo estuvo, tú sabes, viajando por el mundo y no le ponían un pan? Ese tipo no tenía problema en ningún lado. Bueno, en el momentico en que la hija se le ocurrió ir a comprarse un joyero ahí en Suiza e ir a convertirse en, tú sabes, patrona de las artes, de las bellas artes y todas esas cosas en Europa, mira, ahí le empezaron los problemas a la tipa. Y fíjate tú cuán extensa es nuestra corrupción, que la tipa es la dueña del 40% de un banquito portugués que se llama Eurobic. Y cuando recientemente explota el problema de ella, de Isabel dos Santos, y en todos lados está rayada y básicamente le van a quitar hasta la pantaleta, entonces Portugal toma cartas en el asunto y dice, bueno, evidentemente nosotros tenemos que disponer de este 40% y venderlo en el mercado. ¿Tú sabes quién se lo compra? ¿Tú sabes quién le compra a Isabel dos Santos el 40% de un banco en Portugal? ¿Quién? Juan Carlos Escotet. No. O sea, así, ese es el nivel, ¿cómo que lo llaman ustedes? Nivel caretabla. Sí, qué nivel caretabla. Ese es el nivel caretabla de estos hijos de la grandísima puta. Que ellos, panas, se pagan y se dan el vuelto. Es increíble, es increíble. Y oye, y no hemos tocado, hoy te mandé un link. Que por cierto hay que tocarlo porque tú sabes que este episodio va a salir, digamos, algo así como en un mes. Algo así, ¿no? O quizás un poco más. Y dentro de un mes, yo me aventuro a decir que Europa va a ser un poco distinta de lo que es hoy en día. Sí. Por lo que está pasando. De hecho, este episodio está inscrito dentro de las crónicas apocalípticas. Y entonces incluso tenemos que grabarlo con cierta conciencia de que la gente que lo escuche vive en un mundo diferente, ¿no? No, puede ser que no estemos por aquí cuando la gente lo escucha. Exacto, sí, exacto. Entonces, y entonces Vicente y yo hemos grabado estos últimos episodios. Hemos pasado del el ridículo escepticismo a la cuidada atención a la preocupación, ¿no? Y entonces, que yo te preguntaba el otro día que si la corrupción dormía durante una pandemia. Y entonces tú me decías que parece que no, ¿verdad? No, pana, no duerme. Todo lo contrario. Esta pandemia no les pudo llegar en mejor momento, pana. Claro, un regalo, ¿no? Es un regalo tú sabes, de los cielos, porque esta pandemia efectivamente ha paralizado prácticamente el mundo occidental. Entonces, en esa paralización burocrática del mundo occidental, que ahora mismo está completamente absorta y enfocada en el tema del virus, por supuesto, ¿quién se va a estar preocupando, tú sabes, de que unos ampones como Betancourt y Convit se hayan robado una plata en Venezuela? O sea, ¿quién le importa eso? Entonces, esto es una bendición y un regalo, tú sabes, de los cielos para esta gente, porque ahora mismo yo dudo mucho que ninguna autoridad en ninguna parte esté enfocándose en el día a día de déjame seguir con mi trabajo anticorrupción y déjame seguir con mis casos y déjame seguir con mi carpeta y déjame seguir con mis indagaciones. Yo no creo que eso está pasando en ninguna parte. Y el mejor ejemplo de ello es precisamente el caso de Suecia, cuyo link te mandé esta mañana. Resulta que en Suecia, para muy brevemente explicarlo, PDVSA es dueña mayoritaria de una refinería en Suecia.
Entonces, esa refinería en Suecia declaró hace muy poco estar en bancarrota porque debido a las sanciones del Tesoro de los Estados Unidos contra PDVSA y contra Venezuela, muchos de los bancos que operaban con esa refinería que está en Suecia le dijeron a la refinería: lo sentimos mucho, pero no vamos a seguir operando con ustedes. Entonces resulta que los tipos tienen un mono acumulado con PDVSA de unos 365 millones de dólares que tienen depositados en diferentes cuentas congeladas en diferentes bancos, a los cuales no pueden accesar precisamente por el problema de las sanciones del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces los tipos fueron a la bancarrota, llamaron a los administradores están llevando a cabo un proceso de disque reorganización de esta refinería, en la cual PDVSA es la dueña mayoritaria, recuérdese. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que los rusos, socios de Betancourt, se presentan en Suecia, le dan un poder a unos abogados suecos, y estos abogados suecos van y se reúnen con la gente que está llevando a cabo el proceso de bancarrota y de administración y reorganización de esta refinería, y les dicen: nosotros no solamente somos los representantes de esta pequeña empresa rusa que está asociada con PDVSA, sino que además somos los representantes de PDVSA. Es decir, ellos están asumiendo la representación legal de PDVSA sin haber por ninguna parte ningún tipo de documento que les haya otorgado a ellos ese poder. Entonces, todo esto está pasando a escondidas de los políticos en Venezuela, los procuradores de ambos bandos en Venezuela, los abogaditos de Leopoldo López que iban a ir a recuperar todo el dinero que se habían robado de Venezuela. Es decir, nadie en Venezuela le está parando bola a un caso en donde estos bichos puede que se roben otros 365 millones de dólares y que se hagan del control de esa refinería. O sea, el peligro no solamente son los 365 millones, también existe el peligro de que los carajos tomen el control de la mayoría accionaria de PDVSA en esta supuesta reorganización. Entonces yo me pongo a sonar, tú sabes, todas las alarmas del mundo y a mandarle email a todo el mundo y a llamar a todo el mundo, y la gente está así como que: brother, coronavirus. Sí, exacto. O sea, ¿qué me vienes a decir tú a mí? Que allá en Suecia, ¿qué me interesa a mí esa mierda? Háblame del coronavirus. Entonces, nadie quiere tocar el tema, nadie quiere destapar esa olla. Me sorprende que estas figuras que muchas personas creen omnipotentes, como Diosdado, por ejemplo, se deje tocar la cara y que le roben 300 millones de dólares así como así. Bueno, yo creo que ellos no meter están... el dedo en la boca es la expresión que estaba buscando. Sí, yo no creo que Diosdado y Tarek y Jorge Rodríguez y la Delcy y el otro, yo no creo que ellos estén particularmente preocupados por perder o no perder 365 millones de dólares, ni creo que les interese en lo más mínimo tratar de mantener ese activo estratégico en Suecia. Yo creo que esos bichos están ya tan involucrados con otro tipo de negocios que no necesariamente son lícitos, que mira, si Venezuela pierde o gana o mantiene 365 millones, yo creo que esa gente ya no le va ni le viene. Porque el otro punto o tema que no hemos tocado es el florecer económico en Venezuela. O sea, ahora la vaina está de pinga en Venezuela, ¿no? Sí, claro. Ahora la economía está chévere en Venezuela. Está tan chévere que Ron Santa Teresa fue y lanzó una venta de acciones públicas, brother. Porque es que en Venezuela todo el mundo tiene plata para ir para la bolsa a comprar acciones públicas. Tú y yo y todo el mundo. Entonces fueron y levantaron 3,5 millones de dólares en la bolsa de valores de Caracas, en Caracas.
Sí. Porque es que la vaina en Venezuela está tan bien que todo el mundo puede ir, tú sabes, a comprarse su paquetico accionario en Ron Ujú, Santa Teresa. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Venezuela está transitando muy rápidamente de ser un petroestado a ser efectivamente y oficialmente un narcoestado, es decir, un ujú, lugar en donde lo que hay es una monumental lavandería de dinero, ya sea ujú, de la corrupción, ya sea el narcotráfico, ya sea del tráfico de oro, ya sea del tráfico de blancas, ya sea del terrorismo, sea de lo que ujú, sea, todo ujú. ilegal, todo criminal. Para cambiar un tema más feliz, Ujú, cuéntame cómo va esto es para la posteridad. ujú. ¿Cómo ves tú lo del coronavirus? Hoy, ¿qué es? 19 de marzo. Bueno, pana, llevo varias semanas esquivando el Mm, coronavirus. ok. Hace unas 3 semanas atrás me reuní con alguien que ha salido positivo en los Oh. tests del Ujú. coronavirus. Eso fue hace como sí, aproximadamente tres semanas y media. Todavía no está claro si fue el G2 que te dio el virus a ti para que tú lo distribuyas en el No, no, mundo. ok, aquí debemos hacer una aclaratoria y decir que yo, Alexander Boyd, cédula de identidad 119516608, yo no le tengo ningún miedo al coronavirus, porque Ok. como yo, porque como yo soy empleado y de absoluta además confianza y de importancia neurálgica del G2 y Cuba ya tiene la vacuna, yo no tengo absolutamente Claro, nada que temer, mi pana, claro, porque yo en el claro, claro. momentico que coño me salga un Ujú, mosquito, yo lo que hago es ujú. mandar un mensajito, tú sabes, y tal, y ya yo Sí, tengo a los cuatro sí. bichitos cubanos que me van a estar Ujú, trayendo una ujú. cabita de anime con un poquito de hielo derritiéndose, Claro, la claro, vacunita claro. del Estás a coronavirus. salvo. Entonces Ujú, yo estoy a salvo, y mi familia también, por supuesto, pero ujú. Ok. hace unas 3 semanas y media me reuní con un tipo que dio Ujú, positivo en el test. Luego ujú, la semana pasada, por cuestiones completamente fortuitas, ujú. tenía que viajar a España a renovar mi Uy. licencia. Ujú, Entonces el plan inicial era obviamente irme en avión. Yo después dije, ni de vaina me monto en un avión, ni de vaina me voy a un ujú, terminal, ni de vaina me voy a un aeropuerto. Agarré ujú, y me monté en mi carro ujú. y me fui para España y me devolví 24 horas después. Si hice 2.600 o 700 kilómetros en 24 horas. Wow. Entonces, llego a España, resuelvo mi diligencia, me Ujú. monto en mi carro. Justo antes de montar mi carro, me dicen los panas allá, pero ¿para qué te vas a ir? Quédate, si eso es una gripecita, aquí no va a pasar Sí. nada. Ujú, ujú, Entonces yo les dije, ujú, ok, lidien ustedes con su gripecita que yo me voy para mi casa. Bueno, ujú, 3, 4 días más tarde, obviamente metieron las medidas de confinamiento en ujú, Francia, en España, ujú, en buena parte de Europa. Entonces, por ujú. eso te digo, vengo como que huyendo y Sí, esquivando oyéndole. el Yo, coronavirus de hace rato. yo tenía entendido, ahora tengo como mensajes encontrados porque hoy he leído otras cosas, Ujú. pero tenía entendido que la estrategia del Reino Unido iba a ser una infección controlada. Bueno, la estrategia del Reino Unido ha sido bien interesante Ujú, y como yo vengo siguiendo la noticia, no solo la de aquí, sino la de otros sitios, ¿no? ujú, Los tipos, yo creo que erradamente o no, ellos decidieron aplicar una máxima hasta donde ellos creen pragmática en cuanto a la toma de medidas drásticas con respecto a paliar ujú, digamos, el contagio. Entonces, el Boris Johnson, que no es santo de mi devoción en lo ujú, absoluto, se ha rodeado de un par de caracteres bien interesantes. Uno es el Chief Medical Officer y el otro es el Chief Research Officer o algo así, ujú, que son unos tipos que tú los escuchas hablar, yo por lo menos los he escuchado todos los días, prácticamente los escucho hablar, y me parece que son unos tipos súper pragmáticos. Entonces los han estado bombardeando por todos lados. ujú, Uno de ellos, dicho sea de paso, es experto en
en el campo de la biología con temas de investigación muy avanzada de enfermedades de sangre y de contagio y tal, qué sé yo. O sea, son gente que sabe y entiende de lo que está hablando. No son como el caso de España, que se presenta Pedro Sánchez, o como el caso de Macron, o no. Estos tipos saben de lo que están hablando. Entonces, ellos han dicho desde un principio que no vale la pena apurarse en la implementación de este tipo de medidas drásticas y draconianas, porque sencillamente Inglaterra no ha llegado a esa fase del desarrollo del virus, como por ejemplo está Italia, y que por tanto no es acertado tomar esas medidas, puesto que van a ser contraproducentes si no las tomas en el momento adecuado de la curva. Ok. Entonces los tipos están diciendo, nosotros solamente vamos a cerrar escuelas, solamente vamos a implementar confinamiento, solamente vamos a implementar cuarentena cuando sea necesario. No estamos diciendo que no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer cuando estemos en la parte de la curva, en donde esa sea la medida efectiva que tenemos que tomar. Entonces fíjate tú que el anuncio de cerrar escuelas, por ejemplo, lo hicieron ayer y las escuelas cierran todas mañana, cosa que en el resto de Europa todo el mundo está diciendo, pero ¿qué les pasa a los ingleses? Los ingleses se volvieron locos. Pero resulta que aquí no hay confinamiento, mi pana. O sea, aquí la gente anda en la calle, están diciendo y llamando y apelando, digamos, a la conciencia ciudadana y diciendo, oye, si tu traslado, si tu viaje, si tu commute no es estrictamente necesario, no lo hagas. Pero tampoco ves imágenes como, por ejemplo, las imágenes que uno ve en Italia o en Francia de policías o Fuerza Armada en la calle diciéndole a la gente o multando gente o diciéndole a la gente con altavoces quédense en su casa, no salen para ningún lado. Aquí no hemos llegado hasta ahí. Ellos a todas estas han estado incrementando la capacidad hospitalaria en cuanto a la habilidad, el número de respiradores que pudiesen estar disponibilidad de respiradores a nivel nacional, y han estado trabajando muy fuerte en eso y tienen alas enteras de hospitales en donde los carajos han estado, tú sabes, recabando cosas, haciendo vainas, no sé qué. Entonces, en cuanto a la reacción del punto de vista sanitario, yo creo que ha sido la adecuada. La reacción desde el punto de vista económico creo que también ha sido la adecuada, puesto que ayer salió el encargado del Tesoro diciendo que estaban aprobando un paquete de 350.000 millones de libras esterlinas para inyectárselos a la economía, a las empresas medianas, grandes, chiquitas, a las líneas aéreas. Es decir, esta gente, obviamente ingleses al fin, ellos no van con el resto del mundo, pero eso no significa que los carajos se están tirando por un barranco y diciendo vamos a morirnos todo el mundo aquí. Y en cuanto al contagio masivo, que es el herd immunity, es el término ese de herd immunity que ellos han utilizado, el tipo básicamente dice, uno de estos expertos decía que es importante crear esa inmunidad en buena parte de la población, para que esa misma parte de la población actúe como buffer a la hora de impedir. Exacto. Entonces, coño, yo no soy científico, ni me precio de serlo, ni pretendo serlo, pero a mí me parece que todo lo que los tipos han dicho, verga, a mí me parece que es lo lógico. Porque está y quizás cuando este episodio salga ya veremos algunos efectos, o no. Pareciera que existen estas dos tendencias, ¿no? Una es, bueno, igual nos vamos a infectar, así que ¿por qué hacerle daño a la economía además de saturar el sistema sanitario, ¿no? Sí. Y la otra es, vamos a tratar de disminuir en lo posible la carga sobre el sistema sanitario, ¿no? Que es la que está aplicando como el resto de Europa, ¿no? Yo vi y porque como te comentaba estuve recientemente en España, yo he visto dos posiciones muy marcadas a nivel de sociedad. Tú aquí, yo salgo aquí, hablo con gente aquí y tal, aquí no hay ninguna duda de que esto es un problema muy serio, ninguna duda.
O sea, tú no escuchas a nadie en la calle diciendo esto es una gripecita, no le paras bola. Ya. No escuchas Ujú, a nadie diciendo esto es una gripecita, no le paran bola. Obviamente los ujú. muchachos que no entienden, que están los teenagers y tal, pero Sí, gente de la edad de típico. uno, Ujú, nadie. ujú, En cambio, tú vas a España y en España, mm, hasta la semana pasada, antes de que montaran todo este confinamiento, que ya la vaina se les está saliendo de las manos, todo el mundo era, pero ¿qué va a estar haciendo este hombre? Si esto es una, no te preocupes, tú, sí. chico, Ah, o sea, en un estado de absoluta negación de la realidad. ujú, Yo lo que les ujú, decía era, pana, el mundo occidental no se está deteniendo por una simple gripecita, brother. mm, O sea, el mundo, la economía mundial no llega a ralentizarse de la forma en la que se está ralentizando solamente por una gripecita. O sea, ¿hasta cuándo? O mm, sea, ¿qué más evidencia necesitan mm. ustedes? Pero Bueno, hay algunas voces que dicen que esto es lo que está sucediendo es el resultado de una histeria inducida, ¿no? Por los medios, bueno, hay un poco que, de eso. Yo pienso que hay un poco de eso. Hay un poco también que para los no venezolanos, ujú, es decir, para el europeo promedio, esta es una situación completamente sui generis, mi pan. Esto es ujú. algo que ellos no han vivido desde la guerra. Por Sí, supuesto, tú y yo nos sí, cagamos no, de no, la risa. no hay, de hecho no quedan No, sobrevivientes, ¿no? no quedan sobrevivientes, no hay Ujú, ningún tipo de marco de comparación o de referencia. ujú, Yo ujú, digo, los venezolanos ahora mismo tendríamos que erigirnos como una especie de consultores a nivel internacional. ¿Por qué? Nosotros sabemos vivir con escasez, sabemos ujú, vivir con, coño, cuando salgas de la puerta de tu casa para afuera, hay la posibilidad real, diaria y a toda hora de que no regreses porque hay mierda por ahí para afuera y muerte por ahí para afuera. Sabemos vivir con estados de sitio, con ley marcial, con suspensión de garantías, con alcabalas cada 300 metros, con militares en la calle, con ve para el supermercado y no encuentras ni agua. O sea, ujú, nosotros todo esto tenemos muchos años viviéndolo. ujú, Para el europeo promedio, por supuesto, esto es completamente novel, esto es completamente nuevo. Ellos jamás en la vida han tenido que lidiar con una situación como esta. Y allí es ujú. donde tú ves todo esto, estas compras, tú sabes, nerviosas, la Sí. gente básicamente saqueando, coño, lo que pueden llevarse, Ujú, no lo necesitan, porque no ujú, están acostumbrados a una situación como esta. ujú, Pero yo te digo, yo aquí donde estoy, en la certeza de que mis panas del G2 ya me tienen la cura y que sales a la calle y puedes salir a la calle y vas para el automercado y ujú, consigues de todo, yo estoy muy tranquilo, pana, yo no tengo ningún problema. ok. Sí, como te dije, me parece interesante me pareció interesante ese discurso de Boris Johnson hace como una semana en la que básicamente establecía los lineamientos de cómo iban a lidiar con esto. Ujú. Eh, eh, Porque era distinto, ¿no? Me pareció interesante eso solo por el sencillo hecho de que está distinto. Yo la verdad no tengo los elementos para poder decir que una cosa es mejor que la otra. No, yo Lo que tampoco, ¿ah? sí, Ojo, lo yo que, tampoco. lo que sí puedo decir, o sea, como que intuitivamente, eh, así o sea, hay una incertidumbre que me parece que es muy fácil, hay un factor que es muy fácil de ignorar, Ujú, que es las consecuencias psicológicas de estar un mes encerrado en tu casa, ¿no? ujú. Eh, que bueno, que la premisa del confinamiento es, bueno, vamos a encerrarnos aquí y vamos a esperar que esto pase, ¿no? Ujú. Pero a mí me parece que nadie está tomando en cuenta tú no sabes cómo vas a salir luego de un mes encerrado en tu casa. Sí, sí, O sea, es ¿en qué verdad. estado vas a salir luego de un mes encerrado Sí. en tu casa, ¿no? Aquí Mucha hay, gente, ¿sabe? Porque mucha gente jode con esto y dice, ¿sabes? Bueno, yo me encierro en mi casa, pero no es sí, exactamente lo mismo. sí. Aquí hay un debate bien activo y bien Mm, nutrido, precisamente de cómo lidiar con las personas que tienen
issues, problemas, aquejos mentales, Ujú, de personalidad, psicológicos, etcétera, ujú, porque dicen precisamente eso que acabas de decir, que bueno, ujú, cómo vamos a lidiar con aquellas personas que en situación normal ujú, ya la llevan medio jodida para ujú, subsistir, para vivir, ujú. para actuar, Sí. para funcionar. Ujú, Coño, ahora en este estado de confinamiento, entonces, ¿cómo vamos ujú, a hacer con esa gente? Entonces, sí. obviamente el gobierno ha estado hablando durante todos estos días de ayudas especiales, de organizaciones que están creadas que van a hacer, que van a recibir, por supuesto, todo el apoyo del Estado para poder ayudar en esta circunstancia particular a todos aquellos que necesitan ayuda y tal. Mm, ujú, Pero, como tú bien dices, estamos muy temprano mm, en el proceso como para ujú, saber cómo vamos a quedar, tú sabes, en el otro lado. ujú, Yo lo que veo, una de las diferencias más notorias que yo he logrado notar entre los casos de, por ejemplo, Italia y España con esto aquí, es que en España e Italia no se lo tomaron en serio hasta que ya era demasiado tarde, ujú, mientras que aquí supieron siempre que era serio y ujú, siempre han estado o sea, ujú, totalmente convencidos de la seriedad del asunto y han mm, dicho, ok, ya que sabemos la seriedad del asunto, estos son los pasos que mm, estimamos que debemos tomar para lidiar con la situación. mm, Otra de las lanzas que le lanzaron a estos tipos aquí fueron los comentarios de la Merkel diciendo que Merkel decía que ella estimaba que hasta un 70% o 7 sí. de cada 10 alemanes Ujú, podían infectarse. Entonces, ujú, uno de estos dos expertos médicos que dan ruedas de prensa con Boris Johnson dijo, bueno, nosotros el peor caso, el worst case scenario que nosotros estamos analizando, el modelo peor que estamos analizando, mm, es el 80% de la población. mm, Entonces, nuestras estimaciones en el modelo más malo de todos son inclusive peor que las sí. estimaciones de Alemania. Y bueno, en base a eso estamos tomando digamos, las previsiones del caso y las medidas del caso. Que son como 500.000 muertos, supuestamente, si es que se Sí, mantiene. O sea, sí. si fuese, si es la mitad de la tasa de mortalidad, porque, bueno, porque el denominador es distinto, Sí. que una de las cosas, eh, o sea, a mí me parece, y es una cosa que hemos discutido aquí en casa, que tanto Francia como Suiza también tomaron acción muy tarde, ¿no? Ujú, Eh, incluso en el caso de Francia fue todo muy raro porque dijeron, como que decretaron el confinamiento, pero no quedó claro. Y entonces había gente, en los 2 días subsiguientes, había gente todavía en la calle así como, bueno, mm, pero no está pasando nada. Sí. no está pasando nada, ¿no? Y en Suiza se tardaron como una semana más de lo que debían tardarse. O sea, Ujú, ya tenían suficientes casos como para tomar medidas extremas y no lo hicieron. Y de ujú, hecho no lo han hecho todavía hoy, el 19 de marzo, todavía no han decretado confinamiento. mm, Incluso en mi caso, en el sitio donde trabajo, fueron obligados por las circunstancias, porque había 2 personas ya, ¿no? ujú, Con el virus. Eh, y, y una de las y además en la televisión suiza muestran cómo la gente, ¿sabes? Sigue saliendo a pasear y, sí. ¿sabes? Hacer como nos dieron a todos vacaciones y aprovechando que hace buen clima vamos todos a pasear al parque, ¿no? Eh, eh, y entonces lo hemos discutido aquí mucho en casa porque por un lado, por ejemplo, Mónica está indignada bueno, de que la gente no tome conciencia y le parece, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, cómo puedes tú como político pararte enfrente de la gente y decir que no te importa que se mueran 500.000 personas. Sí. Bueno, eso fue, a él le han caído, te podrás Ujú, imaginar cómo le han caído con sí. eso, ¿no? Y sobre Ujú, todo cuando dijo que bueno, que la realidad era que lamentablemente la gente de la tercera edad, que son el sector ujú, más, digamos, vulnerable, ujú, ujú, estadísticamente hablando, ujú, pues
van a haber o sea, las muertes van a estar allí, van a ver, o sea, eso es, digamos, un comentario infeliz del tipo que no, pero al mismo tiempo que no le quita veracidad, ¿no? Esa es la realidad. Cuando te pones a analizar el rate, la rata del porcentaje de muertos y tal, eso es lo que se está viendo en los diferentes países. Pero, o sea, habiendo dicho eso, yo no creo que esta gente esté diciendo, digamos, abogando por, no se preocupen, porque hasta que no lleguemos hasta los 500,000 no hay problema. O sea, yo no creo que ese sea el caso, ¿no? Sí, bueno, no, claro, es como un caso bastante extremo. Yo, sin seguir las noticias de Inglaterra, me parece, y no sé si sea un tema de conversación allá, me parece curioso que para un admirador tan grande de Churchill, esta rueda de prensa haya sido tan torpe en la elección de palabras y en el mensaje. Sí, es que este tipo, mira, él dice que él es, tú sabes, admirador de Churchill, biógrafo de Churchill, una serie de cosas. El libro es bastante bueno. Yo no me he leído el libro, pero... O sea, bastante bueno considerando quién lo escribió. O sea, sí, ahí es donde voy. O sea, uno tiene que también considerar al individuo más que al ídolo del individuo. O sea, el que este tipo sienta, digamos, una adoración por todo lo que tiene que ver con Churchill no significa que él es Churchill, por supuesto. Él no es ni un 10% de lo orador que era Churchill. Él no está confrontándose con las mismas escenarios y situaciones con las que se enfrentó Churchill. De manera que este es como una versión tapa amarilla, si se quiere, de Churchill. Es un tipo que no es la primera vez que hace comentarios infelices, no es la primera vez que coge las palabras inadecuadas, no es la primera vez que mete la pata diciendo alguna barrabasada y lo va a continuar haciendo. Yo creo que lo positivo de todo esto es que siempre que él se presenta con estos dos señores al lado, que sí saben de lo que están hablando, que son extremadamente comedidos en sus comentarios, que casi todo lo que dicen está basado en ciencia, en investigación, en análisis de data, etcétera. Porque la otra cosa que tenemos y tú que eres IT expert y todo eso, el otro grandísimo problema que tenemos aquí es que no tenemos suficiente data, mi pana. La data no está completa, o sea, el set de data está completamente viciado por posiciones políticas, posiciones ideológicas, consideraciones económicas. Es decir, no estamos lidiando aquí a ciegas con un problema, porque la realidad es esa, pues la realidad es que, coño, los hijueputas chinos no echaron el cuento como lo tenían que echar cuando lo tenían que echar, y así como los chinos, todos los demás de ahí para atrás. O sea, inclusive el Trump, pues ya has visto, el Trump pasaste 2 días, eso también era una gripecita, ahora es que más o menos eso serio. Entonces, cuando tú ves el liderazgo mundial actuando de esa forma, esa es otra de las lecciones y las moralejas de este problema, ¿no? El cómo ha demostrado cuán, si se quiere, pueril y poco preparado está el liderazgo político a nivel global para lidiar con una situación como esta, ¿no? Entonces, bueno, el problema es... O al menos las cabezas visibles, ¿no? Porque es un asunto también... Sí, bueno, los líderes del mundo desarrollado, por llamarlo de alguna forma, o sea, los G7, los G20, yo me imagino que has tenido oportunidad en los últimos días de escuchar básicamente a un buen grupo de ellos. Yo también. Tú dices, oye, si esta es la gente encargada de salvar la humanidad, brother, I mean, come on. Sí. Entonces, más bien pónganme al científico que sí sabe de lo que está hablando. Coño, Boris Johnson, ciérralo en un closet, bro. Eso es hecho igual que al Trump. O sea, come on. Por eso me refería como las cabezas visibles, porque por otro lado, qué sé yo, cuando oigo por ejemplo a Merkel, digo, bueno, al menos digo la verdad. Sí. O cuando oigo por ejemplo a Christine Lagarde, también digo, bueno, sabes, al menos hay una cabeza pensante, un político pensante al frente del Banco Central Europeo, ¿no? Sí. Bueno, porque ellas dos también siempre han sido así, ¿no?
Ese es el estilo de ellas, mientras que el estilo de Boris siempre ha sido el estilo del bufón, del payaso, del tipo que te echa el claro. chiste, el que cae bien, porque entonces malandrea con Sí. los malandros y entonces cuando está con los cifrinos les habla en latín y los bichos, oh my God, el tipo habla latín. O sea, es ese tipo de personaje, ¿no? Sí. Es un tipo muy, él no puede ser profundo en absolutamente nada, porque si fuese profundo, entonces el que es profundo marca posición desde un principio y dice, bueno, vale, yo de aquí no me muevo. En cambio, él es un tipo que, o sea, es muy superficial, es muy banal. Y bueno, por eso pone las cagadas que pone, pero lamentablemente él es el que tenemos ahora al frente del gobierno. Sí. La otra discusión que había aquí es qué hubiera pasado si Jeremy Corbyn estuviera al frente del gobierno en lugar de Boris Johnson. Sí, claro. Hay mucha gente que dice que bueno, que por lo menos Jeremy Corbyn se hubiera ocupado mucho más de el aspecto social de la crisis económica que esto va a traer y las ayudas sociales y todas esas cosas, porque luego, bueno, tú trabajas, yo trabajo, todo el que trabaja y tiene más o menos una idea de cómo funcionan los negocios, esto es un coñazo para todos los negocios a nivel mundial, pana. O sea, aquí hay mucha gente que no va a poder pasar el páramo, mi pana. Que no, sí, exactamente. Entonces, coño, las consideraciones luego psicológicas que eso trae para una cantidad industrial de gente, ¿no? No solamente dueños de negocios, sino empleados, coño, empleos asociados, etcétera. Entonces, coño, el aspecto, yo creo que el virus en sí, como hemos visto en China y como estamos empezando a ver en ciertas regiones de Italia, como vimos en Sur Corea, etcétera, el virus en sí, eventualmente lo vamos a controlar. Pero el coñazo económico que esta vaina ha causado y está causando, ese peo no lo vamos a poder, tú sabes, apagar el switch y ya se acabó esta vaina. O sea, aquí vamos probablemente para otra crisis global económica, cuyas repercusiones, coño, vamos a tener que estar lidiando con ellas mucho tiempo, pan. Sí. O sea, ¿Tú fíjate, crees que el benchmark preferido para algunos de nosotros los venezolanos, tú sabes, el precio del petróleo? O sea, fíjate los precios cómo están del petróleo, pan. Sí. O sea, Venezuela no estaba vendiendo a este precio de petróleo, yo creo que unos días después que Chávez se montó en el coroto. Tú dices, coño, mira cómo hemos retrocedido en cuestión de un mes. Sí. Y todavía no sabemos dónde está el fondo, ojo. O sea, esta vaina se puede venir todavía mucho más para abajo, porque la otra vaina que tenemos, o sea, el otro aspecto es dónde está la demanda. No hay demanda. El parque aéreo mundial está estacionado. Sí, sí. El transporte mundial está parado. Entonces, coño, parado, sí. ¿A quién le vamos a vender petróleo? Yo hoy justamente me estaba preguntando, volviendo a lo que comentabas de los venezolanos que tenemos algún entrenamiento en esto, lo que vimos la debacle, la debacle duró 10 años o 15 años, ¿no? Sí. Y entonces fue como una cosa progresiva, ¿no? Sí. Entonces, las posibilidades de que hubiese una fractura grave en la sociedad eran mínimas porque fue como una desaceleración progresiva, ¿no? Sí, muy paulatina, mientras que esto ha sido muy... ¿Sabes? Como que, ¿sabes? En 2008, un mes, ¿sabes? De pronto un día dejaste de encontrar leche deslactosada en el supermercado y se acabó, ¿no? Sí. Y después, ¿sabes? Se te empezó a ir la luz 2 veces a la semana y tal, ¿no? Sí. Pero eso no generó que, ¿sabes? Que de pronto salieran bandas armadas al estilo Mad Max. Claro. Porque no era justificable, ¿no? Pero, como tú dices, estos panas, mucha de esta gente no está preparada para esto, ¿no? Porque además, y en este caso, siendo justo, como tú bien dices, en nuestro caso, en nuestra experiencia en Venezuela, es como el tema es como el cuento aquel de las ranas que metes en el agua caliente. Sí, exacto, que meten exactamente. Poco a poco empieza a calentar. Mientras que en este otro caso en particular del coronavirus aquí en Europa coño, nos tiraron en el agua hirviendo así, sin preguntar. Entonces la gente, obviamente, mucha gente no ha reaccionado
quizás de la Sí. forma más adecuada. E incluso como en este periodo inicial de la cuarentena, todo, ¿sabes? Estamos todos watched over by machines of loving grace, ¿no? Estamos conectados a nuestra, como Sí, el documental de este pana, ¿no? Estamos sí, todos conectados a nuestros computadores, viendo Netflix o qué sé yo, sí, sí, ¿sabes? Cuidados por las máquinas, ¿no? sí. Pero como bien apuntas, va a llegar el día del amargo despertar, ¿no? Ujú, Cuando pase esto y la empresa en la que trabajas ya no exista. sí. Eh, Yo, de hecho, quería bueno, hacerle esos comentarios, quería hablar básicamente con Vince sobre eso, porque leí un ujú, tuit que puso hace un par de días diciendo sí, que le había cambiado básicamente el futuro cuando lo decidieron contratar fijo sí, y que gracias a eso ahora básicamente está a salvo versus estar como sí, freelance y que en este momento a lo mejor no pudiera tener pues ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces él decía, y me parece loable y notable de su mm, parte, que esté mm, defendiendo el sistema de seguridad social francés. Yo creo mm, que todos mm, los sistemas de seguridad social de mm, Europa tienen que ser defendidos en una coyuntura como esta, porque aquí es donde se ve qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. O sea, yo hablaba con un amigo que está en Estados Unidos hace un par de días y yo le decía, yo le doy gracias a la providencia, brother, que este peo me agarró aquí en Europa, porque yo no mm, quisiera que este peo me hubiese agarrado a mí ni en Venezuela, por supuesto, ni en ujú, ningún, ni en ningún país latinoamericano y ciertamente no en Estados Unidos. ujú, Porque en Estados Unidos yo entiendo que ellos ahora ya que Trump cambió un poquito la posición y la línea y dijo que se está ujú, tomando la vaina un poquito más en serio, yo creo que el policía y el salvador del mundo no va a dejar a su gente, mm, tú sabes, morir de mengua y morir a causa de esto, ¿no? Yo me imagino ujú, que sacarán el ejército para la calle, que sacarán el tesoro y lo pondrán a imprimir billetes, es decir, ujú, pero independientemente de eso, entretener este sistema, digamos, sociocapitalista, ujú, porque hay un capitalismo muy avanzado aquí en los países de la Europa ujú, del Este, pero ujú, también hay unas redes, un network de ayuda social ujú, gubernamental que también funciona. ujú. Esa dualidad no existe en Estados Unidos. Entonces, Sí, en Estados Unidos tienes, por supuesto, el capitalismo que funciona y funciona muy bien y por eso es que son lo que son, pero tú no tienes luego el tipo y el estilo de ayudas gubernamentales que tenemos todos nosotros en Europa. Entonces, no es algo tampoco que sea exclusivo tuyo o de Vince porque están en Francia y todos los demás estamos jodidos. Aquí es igual, en España es igual, en Suecia es igual, ujú, Dinamarca, Italia, es decir, eso es la norma aquí, mientras que en Estados Unidos es basically you're on your own, ¿no? sí, Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el deseo de Trump de ayudar al desposeído en una situación como esta? Bueno, we will see, ¿no? ujú. Ya, Probablemente cuando salga este episodio. cuando salga este episodio ya sabremos qué tipo de ayuda social o exoneración, digamos, a cobros totalmente injustos para Mm, administrar salud médica y ese tipo de cosas se vayan a mm, implementar en Estados Unidos. Yo estoy muy expectativa, yo estoy a la expectativa de eso. A mí me, o ujú, sea, yo quiero ver qué es lo que van a hacer, porque me parece que va a ser como un laboratorio o un mm, test de lo que, de ujú. lo que, de lo que cómo este tipo de medidas pueden afectar el panorama político inmediato en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, y cómo la emergencia pragmatiza la política también, ¿no? Exactamente, exactamente. Ujú, Entonces aquí es donde vamos a ver si las medidas que ellos vayan a implementar van a ser populares y esa popularidad va a ir en detrimento o no de la ujú, postura de Trump, ¿no? Porque los ujú, otros también juegan y los otros también tienen, tú sabes, muchísimo poder dentro de a nivel estadal ujú, en Estados ujú. Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver, pana. O sea, Sí. vivimos, yo creo que somos afortunados. Yo lo veo de esa Ujú. forma.
de vivir en estos tiempos en los que vivimos y de ver las cosas que estamos viendo. Sí, Gracias a Dios por la tecnología o a la providencia por la tecnología y por saber qué es lo que está sí, pasando en todos lados prácticamente en real sí, time. sí, Y bueno, yo creo que, como te decía hace un rato, nosotros los venezolanos, pana, de esta cabullita tenemos un rollo. O sí. sea, nosotros tenemos un coronavirus que no duró 3 meses, que lleva 20 años y todavía no sabemos si ha llegado al pico de la curva o no. Cada vez se revela más vicioso de lo que pensábamos, ¿no? Exactamente, entonces, Mm, coño, sí. alguna vez teníamos que ganar una, ¿no? Con todo Sí, teníamos que sacar algún tipo de experiencia de esto. teníamos que salir bien parados alguna vez. Pero, pero bueno, ya veremos, pana, ya veremos. O sea, yo estoy optimista. Como te decía hace un rato, yo no he dejado de dormir. O sea, Mm, no, yo no ujú, estoy asustado, ni ujú. paranoico, ni nada. Obviamente estoy recogido, pues estoy tomando las Claro, sí. previsiones del Ujú, caso. ujú, Yo trabajo ujú, en mi casa, yo no tengo que salir para ninguna parte de todas formas. ujú. Pero, pero yo creo que vamos a salir bien de esta, pana. Sí. Va a haber una corrección, evidentemente Mm, tiene que pasar esa corrección en lo ujú. político, en lo económico, en lo social, pero yo creo que vamos a salir librados, bien librados de esto.